si habéis leído el libro de Almudena Grandes, la madre de Frankenstein, pues habla sobre Hildegard. Bien, yo no voy a entrar en la historia entera de Hildegard porque me parece muy dura. Voy a sobrepasar sobre ella, pero sí que quiero que sepáis algo sobre Hildegard. Aprende a leer a los 2 años, aprende a escribir a los 3 años, con 4 años tiene el título de mecanografía, con 18 años ha terminado sus estudios de Derecho con nota de sobresaliente, con 18 años está empezando a estudiar filosofía y medicina. En la historia se había visto un currículum como el de Hildegard, porque es conocida por lo sucedido con su madre, Aurora. Aurora es gallega y tiene un empeño, y es criar a la hija perfecta. Y hizo un primer experimento, lo hizo con un sobrino al que enseñó a tocar el piano. Se llamaba Pepito, y Pepito llegó a ser un virtuoso del piano que hacía, siendo niño, tours por conciertos por toda Europa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Pepito empezó a generar dinero, la hermana se lo llevó y Aurora, como os digo, pues se quedó sin ese sobrino, y entonces empezó el que ella consideró el proyecto de su vida, que fue ser madre. Y además quería ser madre de una niña. Pero no quería contar con una figura paterna. Y fue lista, porque lo que hizo fue mantener relaciones sexuales con un sacerdote que después, lógicamente, pues no iba a reclamar la paternidad. Y así quedó Aurora embarazada y así dio a luz a Hildegard, que aquí la tenéis. Del currículum de Hildegard ya os he dicho. Me parece que terminar los cursos de mecanografía con 4 años me parece algo alucinante, pero es que ya terminar Derecho con sobresaliente, cum laude, con 18 años me parece más alucinante. La faceta de Hildegard más desconocida quizá es aquella que nos habla es aquella de la que os quiero hablar, que es cómo Hildegard se preocupó por la liberación sexual. Escribe 2 libros y tenía 17 años. Uno de ellos se llamaba El problema sexual tratado por una mujer de España, y otro de ellos Métodos para evitar el embarazo. ¿Estaba preocupada Hildegard por la educación sexual? Muchísimo, muchísimo, porque además es consciente de algo. Existe una tendencia entre mujeres de clase trabajadora solteras a quedarse embarazadas. Y esto les va a prohibir tener acceso a ningún tipo de trabajo digno, porque van a tener que coger el primer trabajo que encuentren o bien dedicarse a la prostitución sin querer ellas entrar en el mundo de la prostitución. Por tanto, empieza a hablar de que en las escuelas se tienen que dar clases, se tiene que explicar el uso de anticonceptivos, apuesta por una defensa del aborto y tiene dudas sobre la monogamia, pero bueno, esto será después. Bueno, los tratados de Hildegard están apoyados por Gregorio Marañón, son una pasada, se encuentran en internet, echarles un vistazo, basta recordar que los escribió con 17 años. Hildegard, que pertenecía al Partido Socialista, se apartó del Partido Socialista, empieza a apostar por el Partido Republicano Federal y empieza a recibir amenazas de muerte. Estas amenazas de muerte no solamente van a venir por haberse apartado del socialismo, sino que tienen muchísimo que ver con estos libros de los que hablábamos, con los libros sobre educación sexual. Su madre, temerosa por lo sucedido, ha comprado una pistola que guarda en su casa. H.G. Wells, ¿os suena? Tiene conversaciones con Hildegard por carta constantemente, viene a visitarla a Madrid y decide que Hildegard tiene que empezar a dar clases en universidades en Londres, porque por supuestísimo hablaba inglés. Y Hildegard decide empezar a desvincularse poco a poco de su madre. Siempre se ha hablado de que Hildegard se enamoró de un chico y que entonces no empezó a hacerle caso a su madre, cuando yo creo que tuvo más que ver con que decidió pues irse a dar clases a Londres con 18 añitos. Y el fin, pues creo que lo conocéis todos, y es que su madre
pensando que perdía el proyecto de su vida, mató a Hildegard con 18 añitos de 4 disparos. Eh, Hildegard, curiosamente, reposa en el osario del cementerio civil. La madre pasó un tiempo en prisión, pero después terminó en un manicomio en Cienpozuelos y, curiosamente, años después, pues aquellas dos mujeres que no se habían separado nunca terminaron juntas en el osario del cementerio civil. Una pasada lo de Hildegard, es un legado feminista a revisar, porque nos hemos quedado siempre pegados a la historia de la madre y de la hija y el legado que dejó es importantísimo. La madre lo